Hoy vamos a ver el concepto de la suma de Riemann, llamado también particiones de Riemann. El concepto es el siguiente. George Bernard Riemann asigna a una función f de x en un intervalo cerrado a b un número real r sub p dado por la expresión r sub p igual, o suma de Riemann igual, a la sumatoria de d igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta de x sub i. En esa expresión, delta de x sub i será el tamaño de la partición iésima. X sub i asterisco será cualquier valor de x en el subintervalo i. Cualquier valor de x en el subintervalo i. Se define también lo que se conoce como P en barras, norma de la partición, y desde una vez tengamos claro que la norma de la partición es el tamaño de la mayor partición. Veamos más o menos esto qué significa. Si tenemos una función y igual a f de x definida de esta manera, observemos que esa función f de x a la que queremos hallar el sumando de Riemann no tiene condiciones de que sea, por ejemplo, positiva. Puede tener valores positivos y puede tener intervalos donde es negativa. Podría incluso la función presentar alguna discontinuidad, y si esa función es acotada, también podemos hablar de la suma de Riemann. Veamos en qué consiste esa expresión o ese número real RP. Si miramos la expresión, pues nos damos cuenta que es el producto del valor de la función en un punto por el tamaño de la partición. Quiere decir que lo que Riemann hace en las funciones es partir la función en n pedazos. Por ejemplo, yo aquí partí esta función en 4 pedazos. Aquí tendría delta de x1, lo estoy representando aquí en la parte inferior, este es el intervalo desde a hasta b, y aquí tendría el tamaño de la primera partición, delta de x1. Tamaño de la segunda partición iría desde x1 hasta x sub 2, sería todo este, que está aquí representado, delta de x sub 2. Hablamos de delta de x sub 3, y aquí tenemos representado el tamaño de delta de x sub 3, y finalmente delta de x sub 4. Podemos partir el dominio de la función en cualquier número de subintervalos. Para ir teniendo en cuenta los conceptos, entonces podríamos decir que en esta gráfica, y de la manera como yo quise partir el dominio, la norma de la partición sería delta de x2.
Esa sería la norma de la partición. ¿Por qué? Porque es el tamaño, es la partición más grande de las 4. Entonces se llamaría norma de la partición y se representa de esta manera. Bueno, eso sería básicamente el concepto de lo que es la suma de Riemann. Veamos cuál sería el desarrollo de la suma de Riemann en la gráfica que he planteado utilizando estas 4 particiones, es decir, utilizando 4 sumandos de Riemann. Veamos. Sería entonces R sub P igual a la sumatoria de B igual 1 hasta 4, que es el número de particiones que realicé, de f de x sub i asterisco por delta de x sub i. El desarrollo de esta sumatoria nos lleva a que R sub P sería igual a f de x sub 1 asterisco por delta de x sub 1, primer sumando de Riemann, más f de x sub 2 asterisco delta de x sub 2, segundo sumando de Riemann, más f de x sub 3 asterisco delta de x sub 3, tercer sumando de Riemann, más f de x sub 4 asterisco por delta de x sub 4, cuarto sumando. Realmente la importancia de la suma de Riemann es su interpretación geométrica. Vamos de una vez dándole sentido a ver qué significado puede tener ese número de Riemann que se le asigna a cada función. Lo primero que debemos entender matemáticamente es que los deltas de x sub i todos son positivos, porque el delta de x es el valor superior menos el valor anterior, entonces siempre ese delta de x nos va a dar positivo. Pero la función, dijimos, la función puede ser positiva, como es acá desde A hasta este punto de corte, o puede ser negativa como está ilustrada desde el punto de corte hasta B. ¿Qué nos diría acá? Pues si f de x sub i asterisco es positiva, caso de las dos primeras particiones, de los dos primeros sumandos, pues el producto, el sumando de Riemann me da positivo. ¿Y qué representaría? Miremos qué me representa, qué es lo que me interesa en este momento. Pues nos damos cuenta que esta expresión f de x sub 1 sub i por delta de x sub i no es más que el tamaño o los tamaños de rectángulos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que cuando el sumando de Riemann es positivo, me está representando el área aproximada de la función en el subintervalo iésimo. Área aproximada de la región en el subintervalo iésimo. Veámoslo acá. Observen que al dibujar el rectángulo azul, un pedazo no lo tuve en cuenta, pero aquí hay un pedazo que sobra. Si uno tiene habilidad de elegir el x sub i asterisco, en este caso x sub 1 asterisco que lo elegí aquí, y esa elección es arbitraria, yo hubiera podido haber elegido como x sub 1 asterisco el x sub 0, o sea, la frontera de la izquierda, o hubiera podido elegir el x sub 1, la frontera de la derecha. Si yo elijo completo cuando el pedazo que me falta es igual al pedazo que me sobra, pues quedaría básicamente el área exacta de la función en ese intervalo, ¿no? Eso es básicamente lo que representa. Ahora veamos, ¿qué pasa si f de x sub i es negativo? De todas maneras los factores tienen que ver con las dimensiones del rectángulo. Pero sabemos que áreas negativas no existen. ¿Qué nos estaría representando en este caso? En este caso, ese sumando de Riemann nos estaría representando el negativo del área de f de x en el intervalo iésimo. Entonces fíjense que en últimas esos sumandos de Riemann tienen alguna relación con el concepto de áreas, Sigamos observando y vamos a analizar cada uno de esos sumandos. El primer sumando, f de x sub 1 asterisco. Entonces lo primero que debemos hacer, ya lo dije, es elegir arbitrariamente un valor x del primer subintervalo. Podría ser el valor de la izquierda, puede ser el valor de la derecha. Aquí elegí un valor intermedio. Ese sería el valor. Como los dos factores son positivos, pues queda claro que el primer sumando de Riemann es positivo. Si vamos al segundo,
norma de la partición porque es el tamaño más grande. Elijo cualquier valor entre x sub 1 y x sub 2. Aquí quise elegir este valor como x sub 2 asterisco y con ese valor determiné en este caso la altura del rectángulo. Determiné la altura del rectángulo. El valor de la función es positivo, luego este sumando es positivo. Vamos al tercer intervalo, delta de x sub 3. Elijo cualquier valor entre x sub 2 y x sub 3 como x sub 3 asterisco. Aquí quise elegir este valor y por eso subí y tomé este pedacito como x sub 3 asterisco. Hubiera podido haber elegido x sub 2, hubiera podido haber elegido x sub 3, hubiera podido haber elegido este punto como x sub 3 asterisco. En ese caso, ¿qué hubiera ocurrido? Observen, hubiera ocurrido que el rectángulo hubiera quedado de altura 0 y por lo tanto ese sumando de Riemann me daría 0. ¿Cuándo estaría bien elegido ese valor? Cuando observamos que la región por encima del eje es igual a la región por debajo del eje. En ese caso, si las dos regiones son iguales, deberíamos elegir, sin temor a equivocarnos, el valor del corte con ella. Bueno, aquí elegí él y como en ese punto el valor de la función es negativo, pues tengo en cuenta que ese sumando es negativo. Y el último, elegido también arbitrariamente f sub 4 asterisco, me origina un rectángulo donde el valor de la función es negativo, por lo tanto, el cuarto sumando es negativo. ¿Qué interpretación geométrica le podemos dar? Vamos a darle la interpretación geométrica a R sub P. Interpretación geométrica. Entonces fíjense que aquí estamos sumando áreas aproximadas con negativos de áreas. Áreas aproximadas con negativos de áreas. Aquí hay áreas y aquí hay negativos de áreas. La gráfica me permite inferir que esta suma de Riemann debe darnos positiva. ¿Por qué? Porque el pedazo, la región que está por encima del eje X, toda esta región, observamos que es mayor que la región que está por debajo del eje X, comprendido entre la función. Esto nos permite entender que la suma de Riemann, que ese número real asignado por Riemann, corresponde al valor aproximado de el área de la región superior, menos el área de la región inferior. Eso es lo que quiero que les quede perfectamente claro en este momento. Resumo. La suma de Riemann de una función es un número real. Por ser un número real, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Esa suma de Riemann, ese número real, representa el valor aproximado del área de la región entre el eje y la curva, menos el área de la región entre el eje y la curva cuando es negativa. Eso representa. Entonces, ¿qué ocurre? Si a nosotros R sub P nos da positivo, pues quiere decir que el área superior, el área de la parte superior, pues es mayor que el área de la parte inferior. Si el valor de R sub P nos da negativo, pues significa que el área de la región superior será menor que el área de la región inferior. Y si R sub P, para aplicar el principio de cricotomía, es igual a 0, pues es porque el área de la región superior es exactamente igual al área de la región inferior. Ese es, en síntesis, la suma de Riemann. Ese es el número real y esa es la interpretación geométrica.